Hola, buenos días o tardes. Soy la doctora Miriam Jiménez, soy del Departamento de Neurociencias, formo parte del grupo Entender de Cooks y el día de hoy les voy a contestar algunas preguntas que muy probablemente son las que más solemos hacernos acerca de una de las condiciones de neurodiversidad, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Primero, ¿qué es? ¿Qué es el TDAH, el llamado TDAH? Pues tenemos que entender que es una condición que es un síndrome conductual que es de origen neurobiológico, es decir, empieza desde la infancia, que se caracteriza básicamente por 3 síntomas cardinales que pueden ir en mayor o menor frecuencia dependiendo de los subtipos, que en este caso, bueno, no es el punto hablar de los criterios diagnósticos, sino de cuáles son las características. Una de ellas va a ser pues la inatención, o la característica principal, una de ellas, la inatención. Posteriormente va a ser la impulsividad y la hiperactividad. Cuando hablaba de estos criterios o de los subtipos, es que alguno de estas manifestaciones puede ser en mayor o menor intensidad, y de ahí es que se dan entonces los diferentes subtipos. Hay que comprender que es una condición que se va a presentar por mucho tiempo, incluso pues a lo largo de la vida, y que debe de interferir en las actividades cotidianas de la persona. ¿Por qué? Porque es importante tomar este punto. En ocasiones, cuando se debe de hacer realmente el diagnóstico, muchas de las veces las manifestaciones no se realizan en varios contextos o es por tiempo, por etapas. Entonces ahí tendríamos que hacer también las diferenciaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Por 3 síntomas cardinales, que es la inatención, la impulsividad o la hiperactividad, ¿sí? Otra de las preguntas que podemos hacernos o que nos suelen hacer también a los profesionales es si necesitan educación especial. Aquí hay que diferenciar. Cuando hay una discapacidad intelectual y que a la vez tiene datos de inatención o de hiperactividad, ahí la educación podría ser especial, lo que conocemos como educación especial, pero si solamente es la condición del TDAH, no necesariamente, es decir, no necesariamente cursan con una discapacidad intelectual. La inteligencia puede ser normal o incluso mayor o de altas capacidades, de manera que la inteligencia no es un factor que debamos de considerar como para la situación educativa, que de hecho precisamente es que estamos hablando en la universidad cuáles son las actividades que tenemos que hacer para tomar en cuenta con los alumnos o los que ya son adultos y que pueden tener un trastorno por déficit de atención. ¿Es igual entonces en los niños que en los adultos? No. Hay algunos síntomas que pueden disminuir también por algunas condiciones hormonales. Disminuye mucho en la adolescencia la sintomatología, puede ir modificándose, de manera que cerca del 80% de los adultos van a seguir con estos síntomas, pero en menor intensidad. Vamos a ver las manifestaciones muy diferentes de cuando los vemos en los pequeñitos. Entonces, por ejemplo, lo que suele mantenerse es la inatención, disminuye mucho la impulsividad y la hiperactividad, pero sí hay variaciones conductuales. Por ejemplo, en el caso de los adultos, quienes tenían mayor manifestación de hiperactividad, puede ser que se involucren en demasiadas tareas que no pueden concluir, que sí tengan un movimiento constante, que no concluyan tampoco el trabajo o las actividades, que pierdan cosas. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que era mayor la inatención, pues vamos a ver una desorganización. Vamos a ver que no puede concluir, pero porque no tiene organizadas las actividades, no planifica. Entonces, todos estos aspectos son los que debemos de tomar en cuenta para los alumnos, y en este caso, pensando en la universidad, pues favorecer que puedan organizarse, favorecer, por ejemplo, que tengan el material con anticipación para que esta planificación la puedan realizar. Es decir, no va a modificarse con la edad, es una condición, como he comentado, que se va a manifestar durante toda la vida, puede disminuir algunas de las características, pero sí es importante tomarlas en cuenta en cualquier contexto, en este caso universitario, pero también posteriormente qué va a pasar cuando están ya en el aspecto laboral, que también no concluyan actividades, pues lo importante es que desde ahora podamos darles algunas herramientas. Otra de las preguntas también muy frecuentes es ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento tiene que ir en 3 líneas o en 3 aspectos. En caso de adultos, por ejemplo, puede continuarse con el tratamiento farmacológico, que es uno de los primeros de elección. Puede haber una psicoeducación que les apoye también para ir
organizando estas actividades, o bien un acompañamiento desde el punto de vista cognitivo o metacognitivo para que sepan cómo realizar estas actividades que no logran hacer por sí mismos o que no se logran organizar para poderles apoyar. Entonces, desde el punto de vista del alumno universitario que está cursando una carrera que tiene mayores exigencias a la diferencia de un niño, pues nuestra labor como docentes precisamente es primero identificar si es que se tiene alguna de estas condiciones. Segundo, si la tienen, hay que pedir la ayuda necesaria. Esta es una condición, no tiene nada que ver con su capacidad intelectual, repito, puede ser incluso brillante, y tenemos forma de irlos apoyando. Por eso es precisamente que desde el Grupo Entender de CUCS les hacemos una atenta invitación para contactarnos si tuvieran más preguntas que también pudiéramos contestarles posteriormente. Muchas gracias.